Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24, transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrar partes del mismo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados en esta ocasión. En primer lugar, la corresponsal de Mediaset de España, Dori Toribio. Bienvenida como siempre a Club de Prensa. Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, un think tank, un instituto de análisis aquí en Washington. Bienvenido también. Buenos días. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido a esta casa. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida igualmente. Gracias. Y el primer asunto, Juan Carlos, tiene que ver con varias elecciones, o será el asunto central de este programa, con varias elecciones que van a tener lugar en los próximos días en el mundo en general. La primera de ellas, las presidenciales, este domingo, 25 de octubre, en la Argentina. Después de los gobiernos de Néstor Kirchner y de su esposa y viuda, Cristina Fernández de Kirchner, se enfrentan en esta ocasión 3 candidatos, son los más opcionados. En primer lugar, Daniel Scioli, que es el candidato oficialista. En segundo término está Mauricio Macri, quien fuera además presidente del equipo de fútbol Boca Juniors y que se considera el principal candidato de oposición. Y en tercer lugar, un poco más abajo en los sondeos, está el señor Sergio Massa, también peronista como Scioli, como Cristina Kirchner, que aparece, decía yo, ahí en un tercer lugar en los sondeos. La primera pregunta es, ¿qué puede ocurrir este domingo? ¿Se va a acabar el legado de los Kirchner? Bueno, las encuestas no son muy fiables. No diría que en Argentina, sino en todo el mundo. Hemos visto muchas sorpresas este año y el año anterior en materia de encuestas. Pero lo que podemos ver de los sondeos de cara al domingo es que Scioli está coqueteando con ese 40%, que es el umbral que necesita pasar si quiere ganar en primera ronda, siempre y cuando tenga una ventaja de 10 puntos sobre Macri, que eso más o menos está en el escenario posible. Macri, los últimos sondeos lo ponen como en un 28, 29%, o sea, coqueteando con ese 30%, pero cualquier cosa puede pasar. Puede ser que efectivamente Scioli llegue a un 40, 41%, o que se quede por debajo del 40%. Recordemos que en las PASO, en las primarias obligatorias que hubo hace un mes y medio, se quedó en un 38% Scioli. La pregunta es, entonces, efectivamente, si Macri logrará tener si Scioli va a tener una ventaja de menos de 10 puntos sobre Macri, y lo otro es si vamos a tener unas elecciones limpias, que es un factor muy importante. Hace un mes y medio vimos una elección altamente fraudulenta en Tucumán, así que sabemos que el kirchnerismo no va a pensarlo 2 veces para llegar a emplear ese tipo de métodos. Y ante una distancia tan poca que se puede definir en puntos, tanto para Scioli arriba como para Macri abajo, un acto de fraudulento como lo que ocurrió en Tucumán, repetido en una provincia como la de Buenos Aires, que es la provincia que gobierna Scioli, que tiene el 40% de los electores argentinos, podría efectivamente decir la elección. Creo que el peor de los escenarios, más allá de que si gana Scioli en primera ronda o que si hay una segunda ronda, es si hay un acto fraudulento y que esto pueda llevar a los argentinos a las calles, como vimos que ocurrió en Tucumán, como donde hubo represión policial y demás. Yo creo que eso es lo que más hay que ponerle cuidado. Ahora bien, ¿qué puede pasar si vas a ver segunda ronda o no? Muy difícil saberlo. Claramente, si Massa y Macri hubieran acordado una alianza hace unos meses, las encuestas señalan de que Macri hubiera barrido en esta primera ronda. Sin embargo, por algún motivo que algún día Macri tendrá que explicar, no tendió los puentes con Massa y se prefirieron ir los dos separados de cara a las elecciones, con la posibilidad de que Scioli puede ganar en esta primera ronda. Dori Toribio. Esos son los dos escenarios que yo creo que me planteo. Además, yo soy algo más pesimista. O sea, doy por hecho que se va a ir a una segunda vuelta y que Macri le va a poner las cosas muy difícil a Scioli, que veremos qué ocurre después, en noviembre, en una segunda vuelta. Y yo sí creo que va a haber denuncias por fraude electoral, porque es lo que hemos estado viendo no solo en Tucumán, sino en las varias citas electorales provinciales que ha habido en Argentina. Tanto es así que desde el gobierno ahora, desde el Ministerio de Justicia, se está advirtiendo, se está dando protocolos de qué hacer o qué no hacer en los casos de fraude electoral. Y una de las frases que más están utilizando, una de las narrativas que utilizan para excusarse es, bueno, es que denuncian los que perdieron. No, atención, porque estas denuncias de fraude electoral no son auténticas porque denuncian los que perdieron. Si estos son los antecedentes, yo ya veo las cosas muy mal para las elecciones. Sí.
Y la segunda vuelta sería el 22 de noviembre, en caso de que ninguno de los candidatos logre más del 50% de los votos. Estas son las elecciones donde no se sabe nada. En este momento, desde las PASO que mencionaba Juan Carlos, no han cambiado realmente los números de las encuestas. No se sabe si las encuestas son certeras. No ha logrado arrancar un porcentaje importante Daniel Scioli, ni ha logrado tampoco Mauricio Macri cambiar su posición en las encuestas. No se sabe realmente si con o sin fraude quién va a ser el ganador. Luego no se sabe los candidatos que representan, el oficialista, el del cambio y el de la oposición, los tres están abrazados a Perón. Por otro lado, si el que gane, nadie sabe qué va a pasar con la economía. Daniel Scioli, que supuestamente tiene algo de confianza de los inversionistas extranjeros, ha presentado un plan económico idéntico al de Cristina Kirchner, que ha llevado a Argentina al colapso. La oposición tampoco ha mostrado un plan agresivo para mejorar la economía. Las perspectivas económicas son o que sigue así o que empeora. Realmente hay muy pocas razones para estar optimistas. Luego, la segunda vuelta, nadie sabe qué va a pasar. No se sabe si va a haber una alianza entre los dos candidatos. Y en este momento aparece Sergio Massa, que hoy está de tercero, como un contrincante importante, porque puede arrebatar los votos si llega a haber suficiente descontento con Daniel Scioli, el candidato oficialista. Los votos oficialistas podrían ir donde Massa. O sea que son unas elecciones a poquísimas horas de llevarse a cabo, que son a la vez deliciosas de analizar e imposibles de analizar, porque realmente cualquier pronóstico es viable. Pepe López Amaya. Sí, la incertidumbre no necesariamente es mala, pero en este caso sí genera mucha volatilidad, efectivamente, por los temas previos, los precedentes del tema de las irregularidades, la posibilidad de que se cometa un fraude, el hecho de que la carrera está muy fluida, muy estrecha entre todos, creo que obliga a un escrutinio más importante, más detallado que en otros procesos. Ahora, como dice Muni, lo interesante es que los tres candidatos tienen pocas diferencias. Por ejemplo, a la luz de los escándalos que han sufrido Argentina, los tres están a favor de reformas. Los tres coinciden que el estancamiento de la economía argentina es insostenible. También coinciden en que es necesario hacer alguna cosa para recuperar el prestigio y la credibilidad internacional de Argentina, que especialmente con Estados Unidos está un poco deteriorada por todo el tema de los fondos buitre. Entonces, tienes a un electorado que probablemente no tiene mucho de dónde escoger más que las personalidades de los aspirantes, de tal manera que no me sorprendería si llega a ser un resultado muy estrecho y si nos vamos a la segunda vuelta. Este domingo hay elecciones en la Argentina, elecciones presidenciales, y este domingo 25 también hay elecciones regionales y municipales en Colombia. Tal vez lo que más ha llamado la atención, lo que más ha centrado la atención de estas elecciones, y aquí está la portada de la revista Semana del pasado domingo, tiene que ver con los comicios para la alcaldía de Bogotá, de la capital de Colombia. Colombia, al igual que Argentina y al igual que España, tiene una población de alrededor de 45 millones de habitantes. Son los tres países hispanohablantes que tienen una población similar en número. Y Bogotá, en este caso, tiene una población de entre 8 y 9 millones de habitantes, es decir, es una ciudad donde vive un porcentaje muy alto de la población colombiana. Según este sondeo, si las elecciones fueran hoy, las ganaría Enrique Peñalosa, un hombre que ya fue alcalde de Bogotá con mucho éxito, que ha perdido también algunos intentos de volver a la alcaldía de la capital colombiana, que en esta ocasión está respaldado por un partido llamado Cambio Radical del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Él lograría el 31% de los votos, seguido por Clara López Obregón, candidata de izquierdas, que forma parte del partido político del actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Ella lograría un 23%, y finalmente estaría en un tercer lugar, aunque hay más candidatos, Rafael Pardo, candidato supuestamente respaldado por el presidente Juan Manuel Santos y por el partido de la U y demás. Muy bien, repito los resultados: Enrique Peñalosa 31%, Clara López 23%, Rafael Pardo 16%. ¿Cómo se interpreta eso? Se interpreta distinto a como se ha interpretado en otras elecciones, Juan Carlos, porque hay un fenómeno. Generalmente las elecciones, los votantes en Bogotá han sido votantes independientes, pero han vivido en los últimos años una alcaldía realmente impopular. Y creo que el voto que están dando, por lo menos las encuestas en las últimas horas, es un voto de castigo al partido, al Polo Democrático que ha estado en el gobierno de la ciudad los últimos años. Entonces, más que interpretarse como un referendo sobre el gobierno, el hecho de que el candidato del gobierno no esté punteando en las encuestas, ni un referendo sobre la aprobación de los bogotanos al proceso de paz, es un voto de castigo al actual gobierno municipal, que ha sido realmente negativo, creo que en todos los estándares. Y el que aparece de cuarto en este sondeo, Juan Carlos Hidalgo, es Francisco Santos, ex vicepresidente de la República, con un 6%, y candidato del uribismo, de Álvaro Uribe Vélez, quien fuera presidente de la República y que es hoy senador.
Sí, bueno, el uribismo sí aparece arriba en las encuestas en Medellín, que es otra ciudad muy importante, pero estoy muy de acuerdo con Muni en el sentido de que a los bogotanos les importa mucho la calidad de vida, y yo que he viajado a Bogotá desde hace 10 años, he visto un severo deterioro en la calidad de vida de la ciudad en los últimos 4 años. La crisis de la basura que hubo en su momento, los trancones, las obras de infraestructura que nunca terminan de acabarse. En fin, más allá de que se ha querido, yo creo, hacer un relato sobre cómo estas elecciones van a jugar dentro del gran proceso de paz, ¿verdad?, que se está negociando y que ha dominado la discusión política en Colombia. Creo yo que más que nada las personas están votando por problemas bastante locales, bastante puntuales, que afectan el día a día de sus vidas, y más que pensar en lo que se está negociando en La Habana, ¿no? ¿Con qué ojos ve estas elecciones colombianas, Dori Toribio? Bueno, hay dos puntos. Siguiendo el argumento de Muni, es muy curioso cuando ocurren elecciones, en este caso en Bogotá, pero este es un fenómeno que vemos en muchas ciudades o en muchos países, cuando las elecciones no las gana alguien, sino que las pierde un partido, y generalmente son los partidos del poder. Es decir, cuando la gente vota para castigar al partido del poder o al candidato del gobierno municipal, en este caso en Bogotá, porque no están contentos cómo han funcionado las cosas, y no es tanto que las elecciones las gane otro partido, las gane otro candidato, sino que a veces ocurre que es que las elecciones las pierde quien está en el poder y entonces le toca al siguiente. Y después me llama mucho la atención como es cierto que se está hablando en este asunto de las elecciones de Colombia, cómo va a aplicarse después o cómo va a ser el continuismo con el proceso de paz, pero hay un asunto que a mí me llama más la atención, y es las alertas que está dando la misión de observación electoral de Colombia sobre, otra vez más, el fraude electoral. Las cifras de septiembre dice que casi el 20% de los municipios de Colombia, de los más de 1.010 municipios de Colombia, van a enfrentarse o a elecciones violentas o a sucesos, capítulos de fraude electoral. Esto es una llamada de atención inmensa, a la que quizá porque un asunto tan importante como el acuerdo del proceso de paz y cómo se va a aplicar a partir de ahora, es cierto que eso ensombrece cualquier otro tipo de debate, pero a mí siempre que hay una llamada de atención a los sucesos de fraude electoral, creo que hay que centrarse ahí, porque esos son, digamos, las llamadas de atención sobre los procesos democráticos, para mí, más importantes en cualquier país, no solo en Colombia. Dori, yo creo que las elecciones municipales y departamentales en Colombia son Colombia sin maquillaje. Sí. Y son donde realmente se ve la cara fea de Colombia, los residuos y la existencia de la violencia, la existencia de la corrupción en su forma más pura y más triste. Eso es un buen punto, disculpa, eso es un buen punto, porque un país que aspira a la OSD, ¿verdad?, lamentablemente tiene que dar este rostro al mundo, que es la Colombia todavía violenta, donde hay una gran infiltración del narcotráfico en la política, y donde no hay no transmite esta imagen de modernidad que sí transmite otras partes del país. Y además se incluye en un grupo porque, fijaos, estamos hablando de fraude electoral en Argentina, estamos hablando de fraude electoral en Venezuela también para las próximas citas, estamos hablando ahora de fraude electoral en los municipios de Colombia, es decir, es la imagen que se proyecta desde fuera como de un grupo de países que no consiguen establecer unas y va más allá también, ¿no?, porque muchas veces nos detenemos en ese programa, hemos analizado las amenazas a la democracia, se habla a veces de la cuestión económica, las reglas que impiden que una persona vote, el fraude abierto, ¿no?, flagrante, ¿no?, pero también la calidad de la democracia. A mí me impresionó mucho este reporte, ¿no?, según el cual 20.000 de los candidatos a las elecciones colombianas enfrentan investigaciones criminales en su contra, y de estos 2.000 son relacionadas con el tráfico de drogas, ¿no? Entonces, un poco es una de las secuelas, uno de los saldos, ¿no?, que ha habido en toda en la expansión del narcotráfico, cómo de alguna manera está poniendo un entredicho, poniendo una luz oscura sobre los procesos políticos de nuestros países, y de qué manera realmente se puede sanear un proceso democrático de tal manera que se pueda contar con candidatos que estén a prueba de todo reproche, porque igual son investigaciones, nadie está diciendo que son culpables, pero el hecho de que exista 103.000 investigaciones criminales de 20.000 candidatos habla un poco de la situación política interna. También este sondeo de la revista Semana y de RCN señala que en Medellín el candidato vencedor puede ser Juan Carlos Vélez Uribe, que forma parte del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y en Cali, que es su ciudad, aparece con un 29% encabezando las encuestas el empresario Maurice Armitage, seguido por el señor Roberto Ortiz con el 20% y extrañamente con el 17% de tercero Angelino Garzón, quien fuera vicepresidente de Juan Manuel Santos en el primer gobierno. ¿Qué explica este fenómeno de Armitage, hombre que además estuvo secuestrado y que luego cuando recobró la libertad le pagó a su abogado para que sacara de la cárcel a quien lo secuestró? Fíjese que tanto en el caso de Medellín como el de Cali, ahí sí veo un voto de castigo al gobierno.
obviamente Álvaro Uribe es de Medellín y tiene gran hinchada en esa ciudad, y quizás eso es lo que muestra el comportamiento de su candidato punteando en las encuestas, que además ha hecho campaña solamente con la cara de Álvaro Uribe. Ya veremos cuando lleguen a las urnas los votantes en Medellín si reconocen al candidato que siempre está en segunda fila. En el tema de Cali, yo creo que ha habido hubo en Cali varias alcaldías seguidas bastante malas, seguidas por una que ha sido relativamente bien vista, y creo que la aparición de un candidato independiente con una campaña sólida ha traído suficientes votos. No estoy tan segura de que las encuestas sean lo que va a ser el resultado final en Cali. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Dori, el 20 de diciembre tendrán lugar las elecciones generales en España, sí, es decir, las elecciones legislativas. Y de esas elecciones sale el presidente del gobierno español, que en realidad es un primer ministro, pero en España a ese cargo le tienen ustedes el nombre de presidente del gobierno. Ahí se establecerá quién va a reemplazar a Mariano Rajoy, el líder del Partido Popular, el Partido Conservador, el PP, que es la sigla de esa colectividad. Es posible que también Rajoy continúe, uno no sabe si él se vuelve a presentar, si resulta reelegido. Pero también aparecen otros tres líderes políticos importantes. Uno, del Partido Socialista Obrero Español, tradicionalmente el más fuerte de la oposición. Ahí está Pedro Sánchez como líder, y después aparece Albert Rivera, un hombre catalán del Partido Ciudadanos de centro derecha, y posteriormente Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, este partido de izquierdas. Según los resultados de las últimas encuestas, el PP obtendría hoy el 23,5% de los votos, el PSOE tendría también un 23,4%, perdón, están a la inversa, están prácticamente empatados. Los socialistas tendrían un 23,5%, los del Partido Popular un 23,4%, y últimamente pueden haber variado algo, Ciudadanos un 21,5%, y más abajo, con un 14%, está Podemos. ¿Qué puede ocurrir en estos sondeos? Porque además da la impresión de que el bipartidismo tradicional en España se va a acabar y van a entrar estos dos partidos, Podemos y Ciudadanos, a formar parte del abanico político. Bueno, ahí el bipartidismo se acabará, pero de momento todavía no, porque cambiar una tendencia de un siglo y medio político en España en el que la gente vota a dos grandes partidos o a dos grandes movimientos ideológicos o a dos grandes bandos de izquierda o derecha, como se ha configurado la historia de España moderna, cambiar eso tan rápidamente. O sea, recordemos que el partido que realmente ha agitado las reglas del juego en España es Podemos, y nació en enero de 2014. Cambiar una tendencia bipartidista histórica en España en solamente unas elecciones presidenciales, a mí me parece, todos estos titulares del bipartidismo ha muerto. Bueno, está herido de muerte y está fracturado, eso es cierto, pero creo, y lo hemos visto en las últimas elecciones europeas, que los dos grandes partidos, PP y PSOE, la suma de los votos va a seguir siendo la mayoría de los votos en España todavía. Es decir, los dos grandes partidos no han muerto, pero es cierto que van a perder las mayorías. El Partido Popular gobierna ahora mismo con una mayoría absoluta y además ganó las elecciones de 2011 con la mayoría más amplia en la historia de la democracia, y creo que esa mayoría se va a perder, y que además se va a perder el hecho de lo que ha ocurrido siempre en España, o por lo menos en las últimas 3 décadas, y es que uno de los grandes partidos gobierne en solitario España. Ahora va a necesitar una coalición, y es aquí donde entran los dos nuevos partidos, nuevo en el caso de Podemos, Ciudadanos es menos nuevo, pero bueno, en fin, ha sabido reinventarse y se está vendiendo como el nuevo partido de centro en España, aunque su tradición es más de centro derecha. Ellos dos van a tener la clave, sobre todo Ciudadanos. Ese es el escenario que más ahora mismo se está definiendo en España, o es el que más se plantean los expertos, y es decir, una España en la que el partido de gobierno, el Partido Popular, gana las elecciones por muy poco, no puede formar gobierno porque es una mayoría muy débil, necesita formar una coalición que posiblemente sea con Ciudadanos, porque sería un gobierno de centro derecha, y aquí es donde entraría la gran pregunta, que es la que con la que encabezabas esta parte, y es si Mariano Rajoy va a seguir siendo el presidente del gobierno de España, porque el líder de Ciudadanos, que es Rivera, ya ha dicho que ellos no han montado todo este lío para que Rajoy siga siendo presidente de España. Y recordemos cómo está España en este momento, que aún arrastra una gran crisis económica con una altísima cifra de paro, en torno a 25%, sostenido en los últimos 4 años, con gravísimos problemas de corrupción, y con un partido en el gobierno, con los dos grandes partidos, pero ahora que estamos hablando del PP, con una gran crisis de liderazgo. Ahora Rajoy lo está cuestionando grandes nombres de su partido, sus propios ministros, como el ministro de Hacienda o el ministro de Exteriores, recientemente han dudado de su liderazgo. Hay congresistas que ya han dicho que si él se mantiene como cabeza de lista
no van a presentarse a estas elecciones, y este es el gran problema ahora mismo, es el problema de liderazgo que tiene no solo el PP, como digo, también lo tiene el Partido Socialista en España, y es porque el sistema político español se ha visto sacudido por la entrada de estos nuevos partidos que están cambiando las reglas del juego, y que los grandes políticos de toda la vida, que son siempre los mismos, no saben muy bien cómo hacer. Y termino con una cosa: las elecciones son el 20 de diciembre, o sea, fíjense en la fecha, y esta fecha la ha decidido el presidente del gobierno, o sea, no son solo días antes de Navidad, cuando mucha gente no está en España, o está de viaje, o es un domingo antes de Navidad, sino que viene después del gran puente de diciembre en España, que son los días 6 y 8 de diciembre, el Día de la Constitución y de la Inmaculada Concepción, que es cuando arranca la campaña electoral. Es decir, ¿quién va a estar en España fijándose en las elecciones? Y esto es solo el miedo que tiene el propio partido en el poder a perder la presidencia. En lugar de estar comiendo turrón. Claro. Juan Carlos Hidalgo. Ayer analizábamos las elecciones en Canadá, y yo creo que se pueden establecer ciertos paralelos entre lo que representó el liderazgo de Stephen Harper en los conservadores en Canadá y lo que representa el liderazgo de Mariano Rajoy. Ha estado más de 10 años al frente de los populares. Perdió 2 elecciones consecutivas contra los socialistas, ¿verdad? Contra Zapatero, ganó la elección pasada, pero yo creo que ya cansa, ¿verdad? Ya el PP pide a gritos, la derecha en España pide a gritos una renovación, un nuevo liderazgo. Y hemos visto cómo incluso dentro del mismo PP se empiezan a oír voces en ese sentido. Sin embargo, la manera en que funciona la política en España es donde se reprime muy fuertemente cualquier tipo de revuelta partidaria en busca de nuevos liderazgos. A diferencia de la política británica, donde constantemente surgen amenazas a los liderazgos y hay una renovación constante, en el caso de la política española no. Los líderes son casi que perennes hasta que decidan bajarse del carrusel. En este caso, entonces, la renovación a la derecha está dándose fuera del PP con el surgimiento del fenómeno de Ciudadanos. Vimos que Ciudadanos fue el partido que básicamente ganó las elecciones en Cataluña, no en cuanto a cantidad de escaños, sino en el hecho de lo bien que le fue en esas elecciones. Y está llevándose entonces mucho de este voto que naturalmente tal vez habría ido al PP. Así que yo creo que el problema ahí tiene nombre y apellido, se llama Mariano Rajoy. Yo discrepo un poco con Dori en el hecho de que los partidos no desaparecen tan rápido. Yo creo que así como en las empresas o ante las personas, uno construye la credibilidad con el tiempo y la destruye en un segundo. Y lo que tienen ambos partidos tradicionales en España es una crisis de credibilidad, y es algo que ya se está empezando a ver en las encuestas, y creo que eso también explica el auge y la fortaleza que tienen estos nuevos partidos. Creo que la clave no está necesariamente en que se basen en el hecho de que llevan mucho tiempo en el poder, sino en qué tan rápido se puedan reinventar, y si se alcanzan a reinventar antes del 20 de diciembre. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Pepe, otras elecciones que se van a llevar a cabo en las próximas semanas son las del 6 de diciembre, comicios legislativos en Venezuela. Se renovará ahí la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano. Han dicho muchas personas en el exterior, especialmente líderes políticos críticos del gobierno de Nicolás Maduro, que debería ese presidente aceptar una misión de observación electoral de organismos como por ejemplo la Organización de Estados Americanos, la OEA, o la Unión Europea, o instituciones así. Pero únicamente se ha permitido una tarea de acompañamiento de la UNASUR, un ente suramericano que además está encabezado, cuyo secretario general es Ernesto Samper Pizano, expresidente de Colombia. Pero Venezuela se niega, dice que la OEA no, que eso no sirve, pues es además representante del imperialismo, según han dicho algunas autoridades venezolanas. ¿Desconfía usted de la transparencia de estas elecciones? Bueno, obviamente, cuando hay un dicho mexicano que dice el que nada debe, nada teme, ¿no? Obviamente Venezuela quiere tenerla de las dos maneras. Por una parte participa en la OEA en muchos de sus organismos. Esta semana estuvo aquí en Washington la representación del Estado venezolano en las audiencias sobre derechos humanos de la Comisión Interamericana. La visión de la OEA ha estado en Venezuela, estuvo al inicio del chavismo, de tal manera que no sería muy explicable por qué razón si está anuente a participar o a darle credibilidad a ciertos organismos o pertenecer cuando es su turno en la parte rotatoria del Consejo Permanente, en la presidencia rotatoria, y de repente no aceptar una misión electoral. Yo creo que las misiones electorales de la OEA han sido universalmente aceptadas en todos los países de las Américas, ¿no? Han hecho un trabajo creíble en el aspecto de la misión electoral, en muchos lugares donde ha habido algún cuestionamiento, algún entredicho, así que yo no vería ninguna razón por la cual no se debiera aceptar. Y hay muchos líderes de la oposición detenidos. Está condenado ya casi 14 años de cárcel Leopoldo López,
un jefe opositor. María Corina Machado está inhabilitada, que es una diputada opositora. Está también Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, en arresto domiciliario. Acaban de detener a Manuel Rosales, otro líder de la oposición que llegó recientemente a Venezuela. ¿Puede cambiar el mapa político venezolano en estas elecciones, en donde prácticamente el único líder opositor que está en la casa y que está libre es Enrique Capriles, quien fuera candidato presidencial derrotado por Nicolás Maduro? Las encuestas, que nuevamente son muy poco fiables en Venezuela, muestran de que la ventaja es abrumadora entre la oposición y el chavismo. De traducirse esto en una elección, o sea, efectivamente en votos, veríamos que va a ser muy difícil que el gobierno pueda salir airoso de las elecciones si cometen un fraude masivo a todas luces. El margen de fraude, siempre se ha hablado, ¿cuál es el margen de fraude del chavismo? Se ha hablado que son 8 puntos porcentuales máximo. Si una elección se decide por 8 puntos porcentuales, entonces el chavismo puede recurrir al fraude y más o menos salirse con la suya. Lo vimos en la elección presidencial pasada, en donde a todas luces algo ocurrió muy irregular y mucha gente especula que efectivamente Capriles ganó esa elección y que el chavismo le dio vuelta al resultado. Ahora bien, cuando ya estamos hablando de diferencias de 20, 30 puntos, la pregunta es ¿a qué nivel llegará el chavismo para reprimir esa votación? ¿Y qué hará la comunidad internacional ante un fraude más grosero, más evidente al que ocurrió hace un par de años? Esa es la gran pregunta. Gracias a los cuatro, se nos acabó el tiempo y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.